Entonces primero les voy a hablar un poco de qué es el género Mammillaria. El género Mammillaria es un grupo de cactáceas que se caracteriza por tener tubérculos en forma de mamilas. Tienen areolas dimórficas, una de las que nace en las espinas y otra donde nacen las flores. Y bueno, estas especies pueden tener crecimientos globosos a globosos alargados. Y bueno, este es el grupo más numeroso de la familia Cactaceae, cuenta con aproximadamente 163 especies, distribuidas principalmente en México, el sur de Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Una característica muy importante de este grupo es que muchas de las especies son endémicas, por lo cual tienen distribuciones geográficas restringidas y tamaños poblacionales pequeños. Esto las hace más vulnerables a actividades humanas como la agricultura, la ganadería, así como a la colecta ilegal, que es muy recurrente en estas especies, ya que tienen un atractivo ornamental. Por estos motivos se han incluido muchas de las especies en listas de protección internacionales y nacionales, como la lista roja de la IUCN, el apéndice 1 y 2 de la CITES, así como la NOM 059. Por estos motivos es relevante ver cómo el cambio climático podría afectar a estas especies, porque esto podría tener implicaciones en términos de conservación. Los estudios que se han realizado hasta el momento para ver el papel que el cambio climático podría tener sobre especies de Mammillaria son escasos, solamente existen 3. Uno con una especie endémica de Querétaro, Mammillaria matilda, en la cual se hizo un seguimiento de la fenología durante 3 años para ver cómo la precipitación o los eventos de precipitación podrían afectar a la especie. Y bueno, lo que se vio en este estudio es que la intensidad y la frecuencia de precipitación podrían tener efectos sobre la cantidad de frutos producidos, así como la cantidad de reclutamiento, y la estacionalidad de la precipitación podría adelantar los eventos de fenología floral. Los otros 2 estudios que existen son meramente de modelación de nicho ecológico para la distribución potencial actual y para posteriormente hacer modelos a futuro para ver cómo cambiaría la distribución de distintas especies. Uno se hizo en el 2014 con 4 especies de cactáceas del desierto de Chihuahua, una de ellas una Mammillaria lasiacanthe, y bueno, bajo los distintos escenarios de cambio climático, para esta especie no se observaron cambios significativos en la distribución. Y bueno, hay otro estudio que se hizo en 2003 con varias especies del valle de Tehuacán y Cuicatlán, entre ellas 5 especies de Mammillaria. Y bueno, lo importante de este estudio es que se considera Mammillaria pectinifera, que aquí la estudiamos también. Y bueno, en este estudio lo que se observó es que para 2100 se predecían reducciones en las distribuciones de las especies que podían abarcar desde el 50% hasta el 100% dependiendo la especie. En específico, para Mammillaria pectinifera se predice que para el año 2100 habría una reducción del 90% de la distribución. Entonces, en este estudio que les presento, modelamos la distribución potencial actual de Mammillaria pectinifera y su especie hermana Mammillaria solisoides, la distribución potencial actual, y posteriormente hicimos el modelado para el año 2050 y 2070 bajo un escenario de cambio climático para ver posibles cambios en la distribución. Elegimos trabajar con estas especies ya que se consideran en la NOM 059 como amenazadas. Son las 2 únicas especies que se incluyen en el apéndice 1 de las CITES, y además Mammillaria pectinifera se considera en peligro en la lista roja de la IUCN. Bueno, aquí les presento a las 2 especies. Del lado izquierdo está Mammillaria pectinifera, que bueno, no se alcanza a ver en la imagen, pero una de las características principales de esta es que las areolas son un poco alargadas, y por eso el arreglo de las espinas es esa forma de peines, de ahí el nombre de pectinifera. Y Mammillaria solisoides tiene areolas menos alargadas y tiene un arreglo de espinas más radial. Bueno, las 2 especies se distribuyen dentro de lo que es la región del valle de Tehuacán y Cuicatlán. Mammillaria pectinifera se distribuye principalmente en el polígono de la Reserva de la Biosfera del valle de Tehuacán y Cuicatlán, la mayoría de las localidades, y Mammillaria solisoides se distribuye en la parte ya que se conoce como la Mixteca Baja de Oaxaca y Puebla. Las 2 especies ocupan gradientes altitudinales contrastantes. Mammillaria pectinifera
se distribuye de los 1740 a los 2280 metros. Mamilaria solisoides, al contrario, se encuentra en una altitud menor, de los 1380 a los 1780 metros. Y bueno, Mamilaria pectinífera se distribuye en sitios con una precipitación promedio anual de 500 milímetros y Mamilaria solisoides de 600 milímetros, así como la temperatura también es contrastante. Mamilaria pectinífera se distribuye en sitios con una temperatura media anual en promedio de 16 grados centígrados y Mamilaria solisoides de 20 grados centígrados. Entonces, bueno, ya pasando a la parte de la metodología, hicimos el modelado de la distribución potencial actual y para 2050 y 2070 a partir de un algoritmo de máxima entropía con el programa Maxent. Se utilizaron 19 capas ambientales relacionadas con precipitación y temperatura. Estas capas fueron las desarrolladas para México por Cuervo Roballo y colaboradores en el año 2013 y bueno, se utilizaron una resolución de 60 metros. Asimismo, se utilizaron para hacer la construcción de los modelos 18 registros de presencia para Mamilaria pectinífera y 15 para Mamilaria solisoides. Y bueno, el 75% de los registros se utilizaron para hacer el entrenamiento de los modelos y el 25% restante para hacer la prueba. Bueno, para hacer los modelos a futuro, pues se tuvo que hacer el ajuste de las 19 capas ambientales al modelo de cambio climático CNRM-CM5, con un escenario de tipo RSP 4.5 para el año 2050 y para el año 2070. Entonces, bueno, por especie pues se modeló entonces la distribución potencial actual, la de 2050 y la de 2070. Entonces, para cada uno de los modelos se hicieron 100 réplicas, el promedio de las réplicas fue el modelo que se usó como el modelo de salida para hacer las comparaciones posteriores de los cambios en la distribución. Para hacer la comparación, reclasificamos los modelos de dos maneras. Primero hicimos como tradicionalmente se hace, a partir de un umbral de corte generamos mapas de distribución binarios y bueno, posteriormente pues a partir de las ausencias pues vimos cómo cambiaban de un modelo a otro, ¿no? Cuando hicimos esto observamos, como les voy a explicar más a detalle cuando lleguen los resultados, que no había cambios muy significativos en las distribuciones de las especies. Esto nos llamó la atención ya que de menos en el antecedente que había para Mamilaria pectinífera pues habían encontrado una reducción en la distribución. Entonces creímos que a lo mejor esta interpretación podría estar errada. Entonces decidimos hacer la comparación pero a partir de otro enfoque. Lo que hicimos fue la distribución de probabilidad la dividimos en 9 categorías de idoneidad ambiental. Esto es, teníamos el modelo continuo con una probabilidad con celdas de una probabilidad desde 0 a, no sé, a 0.8. Entonces, por ejemplo, de 0.8 a 0.7 hicimos como un intervalo y pusimos una categoría 9. Y así nos fuimos yendo, categoría 9, categoría 8, categoría 7, hasta la categoría 1, que eran los sitios menos idóneos para las especies. Entonces así, a partir de estas 9 categorías, hicimos la comparación y como ahorita les voy a mostrar, la interpretación cambia totalmente. Entonces bueno, ya pasando a los resultados, al construir los modelos de las 19 capas ambientales, la variable 16 fue la que explicó el mayor porcentaje de variación, explicó aproximadamente más del 70%. Esta variable se relaciona con la precipitación del cuarto más húmedo, lo cual pensamos que tiene mucho sentido si pensamos que son cactáceas que dependen de la precipitación que puede haber de un año a otro, lo que les permite tener una mayor cantidad de reclutamiento y tener crecimiento poblacional. Asimismo, el área bajo la curva fue alta para todos los modelos, con valores mayores a 0.9. Y bueno, ya pasando a las comparaciones de los modelos, en la figura 3 les muestro los modelos de la distribución actual, la distribución para 2050 y la distribución para 2070 para las 3 especies. Y bueno, como podemos observar, en Mamilaria pectinífera para 2050 se predice que habría una expansión del 0.1% hacia el sur de su distribución actual y hacia el oeste. Y para el 2070 se predice que habría una expansión del 0.6% hacia el oeste y un poco hacia el sur respecto a la distribución actual. Ahora, para Mamilaria solisoides se predice una reducción del 0.01% de la distribución actual a la de 2050 y para 2070 se predice un aumento en la distribución del 0.12%. Entonces, como podemos ver, al comparar los modelos binarios,
no observemos cambios significativos en las distribuciones de las especies, los cuales nos hablaría de que el cambio climático no tendría un efecto tan fuerte sobre estas. Sin embargo, cuando hacemos la clasificación en las 9 categorías de idoneidad ambiental, la interpretación de los modelos cambia. Aquí les presento los 3 modelos, son las 9 categorías de idoneidad ambiental, solamente que aquí proyecto nada más de las 5 a la 9, que digamos son los sitios más idóneos para que esté la especie. Y bueno, podemos observar que para Mammillaria pectinífera, donde se encuentran los colores más claros son los sitios más idóneos, podemos ver que conforme se avanza del modelo actual al de 2050 y al de 2070, hay una reducción de los colores más claros, que son los sitios más idóneos donde la especie se encontraría. Ahora también, si observamos del 2050 al 2070, hay una pérdida de sitios con de categoría 5, 6 y 7. Entonces esto nos habla de que habría un decremento en los sitios más idóneos para Mammillaria pectinífera, lo cual contrasta con la predicción hecha con los modelos binarios, ¿no? Ahora, para Mammillaria solizoides, al hacer la comparación hay un efecto inverso. En este caso, los sitios más idóneos son los que tienen colores oscuros en azul. Y bueno, como podemos observar, de la distribución potencial actual a 2070, hay un aumento en el número de sitios más idóneos, y también de 2050 a 2070. Además, de 2050 a 2070 podemos observar que hasta ya se encuentran especies en sitios donde no se predecían en estos 2 modelos. Entonces,